un criterio de rentabilidad, sino por un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país. Germán Abdala, sindicalista y político argentino, nació en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, el 12 de febrero de 1955. Se instaló con su familia en Buenos Aires en 1968, donde cursó sus estudios secundarios. A los 17 años comenzó a militar en una villa de Parque Patricios y en otra de Barracas, y se vinculó a la agrupación peronista Amado Olmos, enrolada en la CGT de los argentinos. En 1975 ingresó como pintor en los talleres de la Secretaría de Minería y poco después comenzó a militar en su sindicato, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Con solo 29 años, Germán Abdala fue elegido secretario general de ATE Seccional Capital en 1984, cargo para el que fue reelegido durante 3 períodos consecutivos. Buenas tardes, amigas, amigos. Hoy empezamos de una manera diferente. Esta era un poco la presentación del programa de hoy, porque queremos brindar un poco un recordatorio, un homenaje a nuestro querido Germán Abdala, un compañero que se jugó y se cumplieron ya el día 13 de julio, 31 años de su partida. Murió muy joven, de 38 años, y la verdad que queríamos dedicarle este programa a él, en nombre de todos los trabajadores de todos los tiempos, porque fue un militante muy consecuente con su historia y con sus ideas políticas, ¿no es cierto? Desde muy joven él militó en la Juventud Peronista, integró los llamados 25 gremios, opuesto a las 62 organizaciones, y también militó en el movimiento Unidad y Solidaridad. En 1989 fue electo diputado nacional por el Partido Justicialista. Y la verdad que desde 1975 él ha tenido una actividad sindical en ATE, como habían ustedes recién escuchado, en ese pequeño fragmento de un documental que salió por el canal Encuentro. Ahí junto a Víctor de Genaro y Claudio Lozano, en 1984 asumió como secretario general de ATE Capital. Después, en 1985, fundó, junto a Chacho Álvarez, el Movimiento Renovador Justicialista de la Capital Federal. Después, como diputado, se distanció muchísimo del gobierno de Menem, cuando indultó a los militares y empezó a ejercer políticas económicas neoliberales. A partir de ahí, conformó el Grupo de los Ocho, junto a Chacho Álvarez, Darío Alessandro, Luis Brunati, Juan Pablo Cafiero, Franco Caviglias, Moisés Fontela y José Conde Ramos. En 1992 fue electo por tercera vez secretario general de ATE y participó en la formación de la Central de los Trabajadores de Argentina. Fue rival de la CGT oficialista. Pero él tenía una enfermedad desde hacía muchísimo tiempo y falleció ese 13 de julio de 1993. Así que, buenas tardes a todos. Acá estamos en Somos Grandes con Raquel Márquez y Chino, Nicolás Chino Román. Siempre me confundo. Y acá estoy también con una compañera de radio, amiga, compañera de Caput. Ella es Majo Burgos y tiene un programa también acá en Caput que sale a las 21, 3 en 1. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Majo? Muy bien. ¿Majo o Maja? Siempre me confundo. Maja. Maja, bueno, estamos bien. ¿Todo bien? Todo bien. Le invité también porque ella también es una luchadora, una trabajadora, abogada, y además tiene este programa. Era un poco para analizar la situación justamente de los trabajadores. Parece que la historia quiere seguir repitiéndose de manera negativa, porque estos compañeros que lucharon ahí antes de los 90, cuando vino la democracia, y todo lo que tuvieron que soportar
en esos años tremendos del menemismo, que fue donde nos metió con el neoliberalismo y profundizó las políticas económicas de la dictadura militar del 76, ahora resulta que estamos otra vez en la misma. Si agarramos el diario, ¿no es cierto? Sí, es como un loop. ¿Qué sensación tenés con esto de que...? Lo que me preocupa de la situación actual en realidad es que yo no es que no mire lo que está ocurriendo, pero a mí me duele lo que no se pudo hacer antes. En realidad me enoja más eso. Y si pienso que este gobierno llegó ya con un 40% de personas que no registradas en un empleo formal, cuando estamos planteando los derechos y los derechos que esos trabajadores y trabajadoras tienen, en realidad resulta paradójico, porque uno, cuando va con la explicación de por qué no hay que elegir un gobierno como el que tenemos, plantea el tema de la pérdida de derechos, pero al mismo tiempo se lo está planteando a personas que no los tienen. Exactamente. Ni los han tenido. Entonces, me parece que tenemos que buscar otros mecanismos y otras formas de poder trabajar, digamos, desde la comunicación, desde la militancia, desde el cuestionamiento, ese tipo de cosas, y qué propuesta concreta para resolver esa cuestión que es más troncal tenemos, porque con la situación en la que estamos, no, obviamente estamos con una depresión ya a esta altura a nivel económico, con una cantidad de desocupación que va creciendo cada vez más, pero al mismo tiempo, obviamente con el discurso que ya es de locos para mí, donde te plantean que todo esto que se está haciendo es para generar mayor empleo, que obviamente yo no la veo y entiendo que vos tampoco. Nadie, pero al mismo tiempo lo que digo es que eso en algún punto, por no haber generado, digamos, mejores condiciones antes, también es lógico que mucha gente no crea que los que vienen de este lado. Es decir, todo ese trabajo que se hizo durante el sindicalismo de esos años y de otros años anteriores también, toda la época de la resistencia, que siempre se luchó por los derechos del trabajador, es como que se fue perdiendo, y es como decís vos, yo estoy de acuerdo, si ahora hay un altísimo porcentaje de gente que no está registrada o que estaba en trabajos del Estado y que eran funcionarios públicos, pero que estaban contratados. Entonces, no estaban en planta permanente. El propio Estado es el que... El propio Estado es como que no les dio la oportunidad de ser personal registrado. Ahora realmente estamos en una situación más que grave, porque no solamente están echando a cantidades de trabajadores del Estado, por eso ATE es uno también de los gremios que yo respeto mucho, como también los gremios de los docentes y de los bancarios. Son los gremios que más empujan y que más han estado en la calle en los momentos de resistencia, tanto en la época de Menem como en la de Macri, como ahora, ¿no? Que están peleando, digamos, por un espacio para los trabajadores. Pero este tema de hablar hoy de Germán Abdala es también traer, reflexionar o ver analizar también qué nos pasó, que en cierta manera es lo que vos dijiste, fueron gobiernos que no le brindaron al trabajador a rajatabla las leyes y los derechos laborales que estaban. Ahora, la ley Bases tiró por la borda todo lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. Sí. Está aniquilada. Yo un poquito de esto hablé en el otro programa, muy poco, ¿viste? Porque estuve llamando a especialistas y no había conseguido quien pudiera venir a hablar específicamente. Entonces hice un paneo. Pero si aprobaron la ley Bases, estamos volviendo casi al siglo XIX, porque es así. ¿Sí? Es decir, no hay esta ley está sobre la Constitución Nacional. Es decir, este gobierno, que es un gobierno totalmente autoritario, no hizo un llamado a hacer una convención constituyente para reformar la Constitución. Directamente mandó un DNU, que está todavía vigente, y esta ley Bases, que viene a reemplazar la Constitución Nacional. Entonces, dije, que me da tanta entre pena, indignación, amargura y gran preocupación todo este trabajo que ha hecho esta gente como Germán y tantos compañeros. En él pongo también a los demás compañeros, ¿no? Que trabajaron tanto, lucharon tanto, dieron tanto, digo, pucha,
¿Y dónde está todo eso? Ahora hay que volver a empezar, y encima con una sociedad que en parte no la ve, en parte no se está dando cuenta la gran pérdida, o no tienen referencias, porque los medios de comunicación no informan nada, y si lo informan, viste, hoy me enteré así, pero con una cosita chiquitita que me lo pasaron, no lo escuché en la televisión, no, me lo pasaron por las redes, que es ahora una de las maneras que uno tiene para informarse de algunas cositas importantes, ¿no? Sí. Porque si no tenemos la agencia Tela... Y para desinformarnos también, claro, igual, porque también, porque también las redes te apuntan a lo que vos querés, a lo que cada uno quiere escuchar. Las redes mías son redes fidedignas. No son las que dicen la pavada del entretenimiento. Sí. Y bueno, estaba viendo que también ahora se van a volver a llevar el oro que queda. Eso justo te iba a decir, que cuando nombraste a los bancarios, sí, ahora, también lo leí. Que Sergio Palazzo está haciendo un cuestionamiento, él como diputado, por este tema. Un pedido de informe, sí. Sí, un pedido de informe. Ahora, ¿y los que se llevó Macri? Porque yo me acuerdo que en el gobierno de Macri se llevaron el oro a Inglaterra. ¡A Inglaterra! Bueno... No te sabría decir. No, ya sé. Estás igual que yo en ese sentido. Porque yo no lo entendí. En ese propio momento no lo entendí. Y sigo sin entenderlo. ¿Por qué pasan estas maniobras y no pasa nada? Entonces, bueno, te cuento que vamos a tener un invitado que vamos a llamarlo por teléfono. Sí. Que es un gran compañero también. Él es un militante que vamos a llamar ahora por teléfono. Él es Néstor Picone, que él es periodista y además fue fundador de la CTA de los Trabajadores y ha compartido muchos espacios con Germán, y además queremos saber cómo es que se conformó en ese momento la CGT de los Trabajadores. No estaban de acuerdo cómo se venía el manejo de la CGT, ¿no? De la CTA de los Trabajadores, dije CGT, no, de la CTA de los Trabajadores, porque estaban en contradicción y en contra, digamos, de cómo se estaba movilizando la CGT en ese momento. Así que bueno, en cuanto nuestro operador se pueda comunicar con Néstor Picone. Me dice que ya está. Sí, ¿estás en el aire, Néstor? Hola, sí, acá te estoy escuchando muy bien. No sabía que estabas escuchando. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, te damos la bienvenida. Acá estoy con Majo Burgos, que es una compañera de Caput, que tiene otro programa también, y hoy me está haciendo la gamba. Bueno, hice una pequeña introducción de quién fuera nuestro querido Germán, pero quería conversar con vos para que nos hablaras de esos años, de cómo fue que se formó. ¿Qué nos podés contar vos de esos tiempos y de Germán, por supuesto, porque este programa está dedicado a él y a todos los trabajadores? Sí, mira, la historia de Germán hay una que yo no conozco, pero sé por el relato de sus compañeros que él un poco hizo una especie de exilio interno como en Lanús, se fue a vivir a Lanús. Él había nacido en Santa Teresita, trabajaba en ATE y se fue a hacer una especie de, como te digo, de exilio interno en Lanús, y después de ahí, junto a Víctor de Llenaro, organizaron ANUSATE y otros compañeros más para recuperar el sindicato de ATE, que estaban intervenidos. En la época de la dictadura militar, los sindicatos se intervinieron. Todos los sindicatos intervinieron. No lo manejaban los dirigentes sindicales, solo aquellos sindicatos que tenían acuerdo con la dictadura militar, pero los sindicatos estuvieron intervenidos. Yo soy del gremio de prensa, estuvo intervenido el gremio de prensa durante toda la dictadura militar hasta el año 84, porque bueno, las elecciones fueron en diciembre asume Alfonsín y de ahí comenzó un largo proceso de recuperación de los sindicatos. Bueno, nada, cuento esto para que vean en la historia, y bueno, y después viene toda la etapa de recuperación. Ahí ATE aparece como uno de los gremios más combativos de esa época, ATE y CETERA. Existía la CGT nada más, no había ninguna CTA, no había ningún otro sindicato, pero siempre en la discusión en la CGT
quiénes eran los gremios más combativos, quiénes no. No olvidemos que ese proceso lo condujo Saúl Ubaldini, que fue, por lo menos desde mi punto de vista, reconocido como un secretario general que supo contener a todo el movimiento obrero con una propuesta político-sindical interesante, y bueno, ahí estaba ATE, y ATE aparecía como un gremio que además ayudaba a otros gremios. Por eso Germán y Víctor, Germán Abdala, van a ser reconocidos por muchos gremios que estaban en la recuperación del sindicato. Los sindicatos habían sido vaciados, sin recursos económicos, fue comenzar de cero. Bueno, Germán, me acuerdo, hoy me acordaba, que ayudó a muchos gremios. A nosotros nos ayudó, al gremio de prensa, ayudó a un personaje que después se alejó de esa fila, que era Piumato. Piumato, cuando era militante sindical, antes de recuperar el gremio, bueno, abrevábamos en ATE, teníamos charlas, discusiones. Y Germán siempre fue un tipo muy cariñoso, esto no es fácil decirlo de un dirigente sindical, donde prevalecía el afecto en el trato con los compañeros que lo iban a ver. Era un tipo simple, pero un genio en interpretar lo que estaba pasando con la realidad política. Por eso tiene un gran crecimiento entre el sindicalismo, sin ser el gremio más importante de esa época. Su forma de presentarse era muy aceptable, inclusive en los medios de comunicación. Sí, eso yo lo recuerdo mucho. Yo estuve con él en la última etapa, cuando él ya estaba en la silla de ruedas, y he participado de alguna de las charlas que daba en alguna manifestación o alguna concentración que se hacía, y él se acercaba, pero tenía esa bonomía y esa profundidad y esa claridad, porque realmente él comenzó desde muy joven, era muy joven para estar a cargo de un secretario general de un gremio. Y él tenía apenas 29 años. Del gremio ATE Capital. Claro, de ATE Capital. De ATE Capital. Así que me parecía algo increíble. Bueno, mira, vos sabés que yo escogí algunos videos chiquititos que quería compartirlos con vos. Quería compartirlos con vos, y ahora los va a poner el Chino, que es un video que es muy poquitito lo que él habla, pero yo quiero ponerlo porque no sé si los oyentes, los que están escuchando, que conozcan la voz de Germán. Yo la verdad que valoro muchísimo a estos compañeros, y me parece importante que las generaciones nuevas también sepan quiénes fueron y quiénes fuimos, ¿no es cierto? Los que ahora ya estamos grandes. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar este videíto, que dice: a los 69 años del nacimiento. Sintetizándose, es el principio de algo que tiene que lograr salir de la resistencia para poder plantear a esta sociedad que no solo está el discurso de la derecha para explicar la crisis política, sino que también los sectores populares tenemos una propuesta, tenemos un planteo para explicar por qué hoy las dirigencias políticas, las dirigencias sociales forman parte todas del mismo esquema de prebenda y de prostitución que han hecho que el conjunto de las masas dejen de creer que es posible vivir en un país distinto. Ese es nuestro compromiso, no solo echar muy buenos discursos, esta noche, mañana, encontrarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada universidad, en cada lugar donde está el pueblo, porque nosotros apenas somos una puntita de ese pueblo que murmura, que late y que exige que haya una transformación en el país. Es por eso, compañeros, que yo lo que quiero, junto con todos ustedes, que nos comprometamos a esto, a hacer realidad estos hechos en donde podamos demostrar que el campo nacional y popular tiene un país que ofrecer digno a esta sociedad, que el campo nacional y popular es capaz de decir qué hacer con la deuda externa, con el comercio exterior, con los mercados, con los grupos económicos. Es por eso, compañeros, todas estas cosas que a nosotros
ese camino, yo solamente quiero decir, al igual que Darío, que terminó con una frase de un poeta, también recordar a ese poeta latinoamericano, nuestro, que dijo, podrán arrancar 1000 flores, pero no van a detener la primavera. Encima recitaba No, estas es cosas. hermoso. No, a mí me emociona mucho escucharlo y me da una profunda tristeza ver cómo el pensamiento de él, lo que las palabras que él estaba diciendo, es lo que estamos volviendo otra vez a tener que decir lo mismo, este retroceso desastroso. Y bueno, quería un poco también una reflexión, porque ya analizar, viste, tendríamos que estar 3 días y... No, pero hay sí, algo muy interesante que me interesa que tuya. quiero marcar lo que él hacía, lo que ese movimiento obrero del que yo formé parte a través de la fundación después de la CTA, tenía un discurso político autónomo de la clase política. La clase política, tanto el peronismo como el radicalismo, habían traicionado todos los principios. Entonces se sentía un aislamiento y una, digamos, una orfandad de conducción política, y entonces ese discurso de Germán, que también lo hacía Víctor, y era un grupo de nosotros que discutíamos eso, Mari Sánchez, Cayo Ayala, planteábamos esa discusión. Es muy interesante porque después en el sindicalismo no la vas a encontrar más. Sí, claro. Los discursos sindicales se hacen cargo del problema de cada sindicato, si es ATE los estatales, si es bancario los bancarios, si es docente, pero el discurso de él, ese que acabas de tomar, y me parece muy significativo, que pasaste al aire, es muy significativo por esto. Yo, después de esos discursos de esa época del sindicalismo combativo, no escuché más. Nos costó empezar a hacernos cargo. Después vino el kirchnerismo y no hubo una buena fusión entre sindicalismo y política. Entonces la política, sí hubo, ojo, no estoy diciendo que el kirchnerismo jugó mal con el sindicalismo, sino que pretendió dirigir sin autonomía al sindicalismo. Entonces la conducción era la política. ¿Quién lo iba a discutir en el caso de Kirchner y después de la primera Cristina Fernández de Kirchner? Era muy difícil. Sí. Pero yo sigo abogando por ese sindicalismo autónomo, que no quiere decir que no discuta con la política de igual a igual. Porque vos viste ahí que él tiene un proyecto de país. Clarísimo. Cuando él enumera, habla de todos los sectores. Y bueno, lo que tenía Germán fue haber pegado ese salto de una manera que algunos por ahí ni saben. Ya estábamos trabajando en la CTA con el sindicalismo, no era la CTA, estábamos trabajando en el sindicalismo combativo, digamos, para ponerle un nombre, y se presentan las elecciones de Menem. Y él va en la lista de Menem. Cosa que algunos compañeros dicen, ¿cómo va a estar en la lista de Menem? Porque Menem, muchos lo votaron, otros no lo habrán votado, pero ganó con la mayoría de los peronistas y de quienes no eran peronistas, porque aparecía como una salida popular. Bueno, pero algunos no, los más de izquierda eran críticos de eso. Él va sexto, y me acuerdo que yo dije, yo lo voy a votar. Votemos muchos a esta lista de Capital Federal, para que él estaba sexto en la lista para que pueda entrar Germán Abdala. Todos los de arriba, estaba gente, estaban otros dirigentes que eran invotables, pero lo de él era buenísimo. Y de hecho, cuando él gana, arma inmediatamente como diputado el Grupo de los 8. Claro, eso fue extraordinario. Con Chacho Álvarez. Sí, lo estuve mencionando ahí unos cuantos. Y la verdad que bueno, entonces arma ese grupo y nosotros armamos junto a él, con Víctor y todos los demás sindicalistas que hablé antes. También estaba. Darío Alessandro estaba, el Conde Ramos estaba ahí. Sí, Ramos. Bueno, todos el Conde Ramos. Sí. Y entonces, bueno, él es como el referente de eso, aunque después quedó Chacho, porque bueno, era el que mejor se movía en los medios ante la ausencia de Germán,
por su enfermedad. Sí. Tenía poca, pero bueno, lo que él fue capaz de hacer eso era meterse en los medios con un discurso autónomo. Me acuerdo que esto lo contaban con Víctor de Llenaro. Neustadt los quiso comprar. Dice, ustedes son dirigentes jóvenes, nosotros le podemos poner mucha plata, muchos medios, pero tienen que dejar de hacer ese discurso a favor de un Estado independiente, a favor de una política independiente. Sigan haciendo sindicalismo, pero no, y no, obviamente no aceptaron, como muchos deben haber aceptado en aquella época, ellos no aceptaron, y eso nos permitió hacer una construcción que yo reivindico hasta el día de hoy, porque es un puente entre lo que había sido el sindicalismo combativo de los 70, claro, la CGT de los argentinos y todo lo demás, y después, ya cuando el neoliberalismo con Menem se instaló, dar esa pelea por una sociedad mejor. Ahí lo dice Germán muy clarito. Y bueno, él tenía un gran talento, yo siempre digo... ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó? ¿Se cortó? Puede ser, sí. Bueno, ahora lo volvemos a retomar. Vos le querías también hacer una... De sindical. Ahora, se había cortado. Repetí un poquitito la última frase porque a nosotros se nos cortó acá. A ver. Bueno. No, decía que los dirigentes sindicales, como... no hacían un discurso de recuperación del país, de hacer una propuesta de tener un país, hacían una propuesta sindical. Y entonces lo que ellos instalan, lo que ese movimiento instala, era la lucha por un país mejor, en contra del neoliberalismo, claro, que ni hoy creo que se escucha demasiado, acucia como nos está... Claro. Como bueno, no sé, acucia así como nos hace ahora, el discurso era superador de eso, y yo creo que nosotros tuvimos con la muerte de Germán una gran pérdida, porque era el único dirigente sindical que hace una síntesis con lo político sin pelearse con los sindicatos. La CTA nunca puteó a la CGT, y él tampoco, en su política, tenía una política agresiva a los políticos que estaban del otro lado. Les discutía política, era eso que pasa ahora en televisión, de que se pelean por cualquier cosa, no existía. No. Se peleaba todavía por ideas. Bueno, porque él siempre fue un militante político, no es que... él siempre vio el eje de la política, que eso es lo importante, claro, la política nacional, no solamente del sector de los trabajadores, si bien él defendía a través del gremio y del sindicato, pero lo importante era que él tenía una visión integradora, y bueno, la verdad que fue una gran pérdida. Acá mi compañera te quería hacer una... Sí, porque me resulta muy interesante que podamos profundizar en este punto, que no me parece menor, porque escuchándolo, uno lo podría aplicar exactamente al momento que estamos viviendo ahora, donde, digamos, no se encuentra por ahora, digamos, una construcción desde lo que sería la oposición que plantee, digamos, una propuesta concreta para salir de esta situación de alguna manera. Y a mí me interesa mucho esto que planteas en relación a que Germán planteaba la cuestión de involucrarse en la política, pero muchas veces, como vos decías, para los sindicatos es como que está escindido, como si el sindicato nada más debería ser una cuestión sectorial, como vos planteaste, y como si no tuviera que ver con la cuestión política. Y a mí me ha pasado hablar por ahí con compañeros que son delegados de algún sindicato y demás, que dicen, no, nosotros en política, no sé, para poner un ejemplo de otro momento, ¿no? Había que hacer no sé, Cristina iba a hablar en algún determinado lugar y no, mejor que no hable porque nosotros somos apolíticos, entonces no nos metemos en la cuestión político-partidaria, ¿no? Y me parece interesante que se tome la política como herramienta de transformación, y para eso necesitas, si tenés que estar en una lista que es del Carlos, y por más que tengas que votar a los 5 que no querías votar, bueno, entró Germán. Digo, es una estrategia política, porque se entiende que el proyecto es mucho más amplio que solo una cuestión sectorial, que está muy bien porque tiene que ver con defender los derechos, pero desde ese lugar me parece interesante saber si vos ves algún... Digo, Víctor de Genaro es concejal, ¿no? En Lanús. En Lanús. Pero
pero digo, si vos ves algún vestigio de algo parecido que podamos tener ahora en este espectro de la situación actual. Nada. No lo veo. Yo lo veo seguido a Víctor siempre. Estuvimos un poco distanciados porque yo fui dirigente del kirchnerismo, funcionario, segunda línea, en los medios de comunicación del Estado y todo lo demás. Y ahí él tuvo una política, no sé si anti-kirchnerista, pero no tuvo una política amigable hacia el kirchnerismo y ahí nos distanciamos. Pero como es una buena persona, una persona que nunca mezcló los hechos, nunca hizo un hecho de corrupción que se le pueda imputar, siempre trabajó con honestidad, digo, es un hombre con el cual discuto asiduamente. Y lo que yo quiero y defiendo de eso, pero somos muy pocos, es, a ver si lo puedo explicar, que el sindicalismo tiene que tener autonomía con respecto, vamos al kirchnerismo, a Unión por la Patria, o lo que cada uno al frente de todo, Frente por la Victoria, que el sindicalismo tenga autonomía con respecto a la dirección política del movimiento. Autonomía no quiere decir que se vaya del movimiento, sino que diga y defienda los ideales que propone para un modelo de Estado, para un modelo de soberanía, y discutirlo desde ahí. Yo sigo defendiendo ese criterio, lo tomé a brevo en las ideas que impulsaba Germán Abdala, pero él, mirá lo que te digo, él fue en la lista de Menem. Claro. O sea, no es abdicar de lo político, sino ir a lo político con las ideas que uno tiene, defendiendo los intereses populares, no intereses personales. No, yo la verdad que también esto coincido. Es lo que me parece que... Coincido con vos, Néstor, coincido con vos. Pero creo no que... sé si responde a la pregunta que me hizo la compañera, pero bueno. Sí, lo que bueno. Era también la otra mirada era si vos en este momento ves dentro del sindicalismo a algunos que estén sobresaliendo en este aspecto. Eso no, vos me decías que no. Bueno, de todas maneras... No lo veo, y tengo charlas con todos los sindicalistas, con muchos sindicalistas, con los cuales, bueno, yo ahora estoy jubilado, pero con los cuales construimos, qué sé yo, un montón de cosas, desde la CTA, marchas, al tema del Paraná, que supimos convocarlos y trabajar en forma conjunta, y fue muy lindo porque ellos decían, estos temas nos unen, y no los tenemos nosotros. ¿Cómo no vas a tener el Paraná? Lo tendría que tener la política. Esa es la falla que hay en los movimientos políticos. Se creen en el liderazgo de Cristina, de Kicillof, de Graboy, ponele el que te guste, no estoy atacando a nadie, pero no se entiende que desde la autonomía vos podés sumarle ideas, y si sumás ideas, sumás cuerpo social. Por eso muchas veces se produce eso que ustedes dijeron hace un rato, que la gente dice, no, yo no mezclo la política con lo sindical. Y lo que yo estoy diciendo es sí que hay que mezclarlo, pero desde otro lugar. Yo voy a defender el Estado desde mi sindicato en un partido político, en un movimiento, pero bueno, hoy no hay sindicalista que yo reconozca, aunque valoro a Woyagi, al compañero de la bancaria, qué sé yo, a los compañeros de Les Mata, pero no trabajan en autonomía. Muchas veces dependen de la dirección política, y si la dirección política comete un error, arrastra a los sindicalistas, a los sociales, a los culturales, a todo. Ese creo que es uno de los nudos que hay que resolver. No es un frente el que hay que construir, por lo menos lo que uno puede impulsar, lo que yo impulso de mi lugar, de peronistas, socialistas, esto y el otro, que también hay que hacerlo, sino un frente con trabajadores estatales y trabajadores privados, trabajadores desocupados y trabajadores que trabajan ocupados, pero ese es el frente. Pero ese frente se enriquece más que el frente que solamente discute partidos políticos. Exactamente, sí. Bueno, vos sabés que es como que por momentos pareciera que hay como cierto grado de apertura, y más en estos momentos. Hemos estado participando en algunas reuniones con los gremios que están dentro de la CGT, y pareciera que hay una mirada, ¿viste? Porque las críticas les ha llegado muy duro a la CGT,
en los otros años cuando le decían, bueno, poné la fecha, ¿no? Lo que pasa que la CGT y los gremios en general son muy ortodoxos, ¿viste? Son muy pragmáticos. Para poder hacer una actividad son muy orgánicos. Y viste, esto yo creo que tiene que empezar a aflojarse, porque si no se quedan muy solos, están como muy encerrados en sí mismos y no hay una apertura más democrática en el manejo de los gremios. Y ojo, los de abajo, porque yo tengo relaciones también con muchos compañeros que están en los gremios, que son jóvenes, que están activos y que tienen muchas ideas y que, ojo, hay muchos gremios que están haciendo capacitación, que también están haciendo no solamente capacitación tecnológica o económica, científica, sino también política, es decir, armando cuadros políticos. Y esto por ahí no se sabe, no se dice, imagínate lo difícil que es, pero se está construyendo. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que lo que se está construyendo ahora va a ser para dentro de un tiempo. Y en el hoy estamos realmente en una situación agobiante porque es como que estamos en ese intermedio, ¿no, Néstor? De que tenemos la estructura antigua con conducciones que son medios así antiguas, digamos, por decirle un nombre, y por abajo se está generando algo, pero hasta que eso salga y tenga un acompañamiento del pueblo, yo lo veo difícil. ¿Vos cómo lo ves? No, dos cosas. Uno, es muy difícil que por más capacitación y formación política que se le dé a los sindicatos, si no se plantean la autonomía con respecto a la política, es muy difícil, porque siempre van a estar buscando un líder político. Yo muchas veces discuto con compañeros muy queridos y le digo, ustedes siguen buscando a Perón y Perón se murió. Lo que se necesita acá es lo que hizo Lula. Claro. Lula, con el PT, con la CUT, él era dirigente sindical, sí, pero va al PT, en la fundación de la CUT primero y después del PT, de una herramienta política para los trabajadores, donde los trabajadores tienen voz y voto. Claro. Vos fijate que cuando se arman las listas, los trabajadores van a la cola, sí, acá. ¿Cómo entraron muchos dirigentes sindicales de diputados? Le avisaron por teléfono, che, integrás la lista. La lista la discutía la política, claro, no la política, sí, sí, y el sindicalismo. Este es un concepto que para mí es liminar para crecer hacia futuro, porque si no es muy difícil. En cuanto a los tiempos, todo lleva tiempo. Fíjate vos, a Germán le llevó la vida, una vida breve, una vida corta, pero le llevó la vida en aquella época, cuando el menemismo gobernaba. No voy a decir que era peor que Milei, pero era muy difícil construir una alternativa que no pasara por el neoliberalismo, porque se habían cooptado económicamente a todos los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, con el tema de las obras sociales. Sí, sí, fue una cooptación la que hizo Menem de los sindicatos espuria, y nosotros como sindicalistas no teníamos dónde recurrir. Por eso se creó esa CTA, que éramos un puñado de dirigentes, y con esa concepción que yo quiero reivindicar de Germán, que está en la autonomía, un concepto que hoy ni se discute. No, a ver que salga el nuevo líder o la nueva lideresa o lo que sea, y nosotros vamos detrás. No hay que ir detrás de nadie. Hay que discutir con ese alguien. Perón hizo eso. Y claro, ese era el movimiento obrero, fue el eje del peronismo, del movimiento peronista, lo dijo Perón, es decir, en eso lo están faltando a Perón. Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño reportaje que le hicieron a Germán en una marcha. Ahora la escuchamos y después seguimos. A ver. Bueno, acá lo está buscando. Ahí está. Hoy hacia el Congreso de la Nación para reclamar distintas reivindicaciones. De la movilización participaron agentes de la administración pública y de distintas empresas estatales. Germán Audala, titular de la seccional Capital. ¿Cuáles son los puntos en concreto que reclama el gremio? Bueno, una no discriminación ahora en el 1 de julio, una recomposición salarial adeudada del 25%, los 40 australes de refrigerio que a mucho personal se ha marginado, el tema de los contratados, el tema de los prescindidos, el tema del convenio colectivo de
trabajo para los sectores estatales, las empresas, contra las privatizaciones, todos los pedidos que nosotros hemos venido gestionando en el último año. Y uno fundamental, que es que en el ámbito del Estado, de una vez por todas se genere un ámbito en donde se den respuestas a todas estas reivindicaciones pendientes y se trate el tema seriamente, como no ha ocurrido hasta ahora. Bueno, acá lo vemos junto a Víctor de Genaro y todo ese grupo. Bueno, eso estaba en una marcha, te digo, porque vos seguramente no lo estás viendo, pero esto está saliendo por YouTube. Es una marcha en la época de Alfonsín. No, sí. Pero es una marcha en la época de Alfonsín. Vos te acordarás, él dice, estaba el Austral. Estaba el Austral, claro. Fue esto bajo fue anterior. El gobierno de Alfonsín. El gobierno, claro, que fue un plan de ajuste. Claro, eso le quitó mucha popularidad a Alfonsín. Pero quiero decirte algo, escuchando eso. Después, gracias a Germán, cuando se va Alfonsín y viene Menem, en el gobierno de Menem, y ya atado a la Constitución del 94, se consigue lo que Germán estaba pidiendo. Mira, no sé de qué fecha es eso que vos decís, pero fíjate vos que en el 94-95, recién ahí se consiguen las paritarias para los estatales. Los estatales no tenían paritarias, no eran legales las paritarias que tenían los dirigentes del Estado. Fíjate vos lo que lleva, los tiempos que lleva la construcción de algo legítimo. ¿Cómo no van a tener discusión paritaria? Bueno, la paritaria se consigue después, justamente cuando Germán fue diputado. Fue uno de los grandes triunfos de los estatales. Cuando Germán accedió a la diputación, lo votó todo el Congreso, no lo votó él solo. Pero hizo una gran campaña por algo que era legítimo. Pero fíjate vos, en la época del Plan Austral tenían que pedir todo eso, pero lo pedían por fuera. Tenía que ir al gobierno, y eso se ganó con lucha, con todas esas luchas de tantos años de pedir el derecho, porque las paritarias no es aumento de sueldo, paritarias son condiciones laborales. Por eso digo, las cosas llevan tiempo, no hay que desesperarse. Yo veo que en esta política pareciera que la gente más grande se olvidó de todo lo que peleamos y lo mal que la pasamos durante tantos gobiernos. El final del gobierno de Alfonsín, después de la economía de guerra, de que él declara el ajuste, y todo lo que fue el menemismo, sin conducción sindical, sin conducción política. Digo, lo mismo que está pasando ahora. Ahora, como ustedes dicen, hay jóvenes. No es los jóvenes libertarios, hay muchos jóvenes en los sindicatos, hay muchos jóvenes en los sindicatos, si no este país no crece, no se desarrolla. Aunque falte trabajo, el trabajo lo hacen los jóvenes, no lo hacemos los de 60, 70 años. Entonces, digo, hay mucha esperanza. Yo creo que hay que tener esperanza, pero saber que los tiempos no se resuelven en 6 meses. Puede ser que en 6 meses se caiga Milei, no es mi discusión, pero la discusión contra el neoliberalismo, que es lo que planteó, el primero que lo planteó públicamente fue el gremio de ATE, y fue Germán uno de sus principales voceros. La lucha no era solo contra Menem, sino contra el neoliberalismo, que es a escala mundial. Claro, había una claridad total, y hoy seguimos discutiendo lo mismo, ahora estamos peor todavía. Bueno, en breve, porque ya, mirá, es increíble cómo se nos pasó la hora. Tenemos unos pocos minutos para ir cerrando, pero quería que tu opinión respecto de la actualidad, de lo que pasó con la ley de bases, que tira por la borda todo lo que es contrato de trabajo, todas las leyes laborales, todo. ¿Cuál es tu opinión, tu sensación? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo vamos a poder salir con tanta complicidad de tantos gobernadores, de tantos diputados? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa complicidad, por eso te digo, la vivimos en la época de Menem. Yo me remito a lo que vivimos. ¿Y cómo salimos de eso? Mirá, hace poco celebramos los 30 años de la Marcha Federal. Sí. Creo que vos hiciste también una referencia a eso. Sí. Bueno, 30 años, pero desde Menem, que gana en el 89, hasta la Marcha Federal son 5 o 6 años. Hubo que esperar 5 o 6 años que se construyera una lucha que unió a todas las provincias que estaban en conflicto para venir sobre Plaza de Mayo, y después siguió gobernando Menem 4 años más. Entonces,
¿Qué estoy diciendo? No, pero no hay que desesperarse, hay que construir poder, como se hizo en aquel momento, y de ahí aparecieron dirigentes que, bueno, después claudicaron, Sí. pero hubo muchos dirigentes que empezaron a ver, che, lo que piden lo de la CTA es correcto, como Germán Abdala, como Chacho Álvarez, de la Rúa vino a la CTA, Alfredo Bravo vino a la CTA, porque nosotros hacíamos un planteo, y además por tenerlo a Germán en el Parlamento, que decía, el laburante no está para hacer los paros, porque acá hay un error. Cuando la política pierde, después le dice, che, a lo de la CGT, ¿por qué no hacen paro? ¿Y ustedes qué hacen? Tal cual, Claro. tal cual. No, acá perdió la política. claro. Igualmente, Acá perdió la hablando política. de Acá la que perdió fue la política. La Claro. política perdió. Bueno, justamente con esto de la ley, sobre todo lo que tiene que ver también con el volver a plantear el impuesto a las ganancias, yo mientras miraba la votación no podía dejar de pensar que Cristina, la CGT, hizo 5 paros nacionales por el tema de que no sacaba las ganancias en aquel momento. Entonces es como, entiendo lo que decís, que se pierde la política, es la política, pero al mismo tiempo resulta como, por lo menos llamativo que no pase nada. O sea, se vuelve a implantar y no sucede No nada. hubo una reacción. Es así. Y como Reacción hubo previa, fue el presidente que en 6 meses se comió más cantidad de paros, movilizaciones, Sí, es los verdad. universitarios, Sí, no, eso es los verdad. paros nacionales, pero la insuficiencia de eso para dar vuelta a algo, también, no estoy defendiendo a los dirigentes, a la gente le va poniendo mella. Hay marchas que ya después la gente empieza a decir, ¿para qué voy a marchar si no cambia nada? es verdad. Por eso se necesita una conducción política. Claro. Y el problema de Cristina es que nunca trabajó. A ver, Néstor no hubiera permitido que se separara media CGT y la CTA enfriando al kirchnerismo. Sí. Nosotros cuando hicimos la ley de medios, fuimos a pelear a De Llenaro, a Lozano y a todos los demás que tenían que votar la ley de medios. Dice, no, eso es una decisión kirchnerista. Digo, la tomó el kirchnerismo, pero esto yo lo discutía dentro de la CTA, desde la existencia de la CTA, que había Claro. que hacer una ley de medios. Ujú. Y los convencimos. Lo que pasa que si vos no tenés política de contención, y perdónenme, no se enojen, Cristina no contuvo al movimiento obrero, No, lo en eso ordenó, coincido. lo quiso conducir, Sí. Ese fue un entonces error. eso también te quita fuerza, Claro. Eso fue Sí, un sí, error. te quita fuerza. Sí, totalmente de acuerdo. en Así eso. que Eso fue uno eso de hay los que errores volverlo a de Cristina. discutir. Hay que verlo. Sí, sí. Hay que volver Claro. a discutirlo. Estoy Y las totalmente mesas de chicas acuerdo. que armó Cristina, yo me acuerdo porque Néstor Kirchner tenía la deferencia de hablar con cualquiera de nosotros. Néstor Kirchner como presidente llamaba por teléfono y dice, ¿dónde está el quilombo? ¿Qué es lo que está pasando? Averiguame qué pasa con este conflicto de sanidad, averiguame lo que pasa. Y él se involucraba y discutía con dirigentes sindicales opositores, pero para ganarlos en una causa justa. Ahora, si yo te quiero conducir y no discuto con vos y no atiendo tu reclamo, bueno, se Sí. pone brava la cosa. Sí. Eso, por eso digo, no toda la culpa la tiene la política, ni tampoco la tiene el sindicalismo. Lo que se necesita hacer es un frente que respete los planteos sindicales y también que haya una conducción política. Que por qué no puede ser un dirigente sindical si lo hubiere, como pasó con Lula. Claro. Hoy no lo veo, pero No, digo... no, Claro. todavía no hay, lamentablemente. Germán debería haber sido, siempre Ay, Dios digo, mío, sí. Germán podría haber sido el presidente que todos necesitamos, proviniendo del movimiento obrero con ideas políticas de Clarísimo, avanzada, y además con moderno. mucho coraje, y con además- un compromiso total al país. Bueno, hemos perdido en Y nuestra historia seducción, mucho. tenía una era capacidad muy de seducción carismático. muy linda, Además muy era muy carismático. hermoso él, era todo increíble. Bueno, mira, Néstor, la verdad se nos fue el programa, pero estoy muy contenta que hayas podido participar, te lo agradezco infinitamente, porque no solamente recordar a Germán justamente en la parte más importante, que era la parte política, y de todo lo que estuviste haciendo referencia. Así que te despedimos y te agradecemos acá con Maja el hecho de que hayas participado. Y bueno, será hasta No, hasta a ustedes, siempre. porque nos permitió recordar y de hacer un homenaje a uno de los más grandes dirigentes de nuestra historia reciente. Así es. Te mando un abrazo enorme, Néstor. Que sigas muy bien, ¿eh? Un abrazo. Éxitos.
Abrazo, Chau, chau, chau. chau. Chau, Bueno, chau. se nos está yendo, se nos fue el programa. Se nos fue. Se nos fue. Bueno, no se vayan después que es de Radio Caput, que más tarde va a venir Maja con su programa 3 en 1. 3 en 1, sí. 3 en 1, así que nos va a acompañar. Y ahora nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a despedir. Yo tenía 2 tangos preparados, ¿viste? Porque a mí me encanta el tango y de vez en cuando paso unos cuantos. Este se llama El Adiós y va a cantarlo Ángel Vargas con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Y me gusta poner tango porque, viste, tenemos que respetar nuestra idiosincrasia, nuestra identidad cultural, y además es una música extraordinaria. Tenemos una música espectacular en la Argentina y el tango es la base de una parte de nuestra cultura musical, porque por suerte tenemos una riqueza increíble. Así que bueno, lo escuchamos. Ahí está. El adiós. Hasta el lunes que viene en Somos Grandes.